miércoles 20 de mayo del año del Señor 2020. Y damos gracias al Señor que nos permite el día que el Señor nos ha dejado despertar, nos ha dejado descubrir que la vida es el regalo más hermoso y más grande que nos ha dado el Señor. Pasadas las 12 del día, nos vamos a alabar y bendecir al Señor. Ya lo hemos hecho en primer lugar con esta alabanza, que sin duda alguna muchos la conocen, la saben su nombre o saben la letra. Muy bien, pues vamos a rezar nuestro Regina Coeli. Recordemos que estamos en el tiempo de la Pascua. Y en el tiempo de la Pascua, la oración del Ángelus es una oración gozosa. Por eso le decimos a la Madre del Cielo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alégrate, Reina del Cielo, aleluya, porque el que mereciste llevar en todo según predijo, aleluya. Ruega por nosotros a Dios, aleluya. Gózate. Oremos. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, te has dignado dar la alegría al mundo, concédenos que por su Madre, la Virgen María, alcancemos el gozo de la vida eterna. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues hoy quiero, junto con todos ustedes, ofrecer esta meditación por la familia de nuestro hermano Mario Salazar García, que el día de ayer fue llamado a su presencia. Como sabemos, en estas circunstancias de esta pandemia, de este virus que aqueja a muchas y a muchos hermanos nuestros, la enfermedad siempre nos hace ser vulnerables, y ese ser vulnerables ocasiona a veces también que algunos de nuestros hermanos sean llamados a la presencia del Padre. Entonces pedimos por la familia de Mario Salazar García, sabedores que él está en la presencia de Dios, para que esta familia la llene de fortaleza, de paz. También les pedimos por el eterno descanso del Padre Álvaro Gabriel Flores, de la diócesis de Texcoco. Pedimos por su comunidad, porque también fue llamado a la presencia del Señor. Y yo sé que a lo mejor la partida de nuestros seres queridos a la casa del Padre nos pone tristes, pero yo, como se los he dicho en otras ocasiones, caminamos en este mundo cumpliendo una misión, y cuando hemos cumplido esta misión, esta tarea, llegamos a la casa del Padre. Y la misión no está escrita por nosotros, los hijos de Dios, está escrita por Dios nuestro Padre, el dador de la vida. Por eso le pedimos a Él que nos llene de paz y de fortaleza. También, hoy es día de los psicólogos, psicólogas. Yo tengo grandes amigos, hermanos psicólogos y hermanas psicólogas. A ellos les dedicamos esta reflexión, este momento de oración, este momento en que nos podemos nosotros sintonizar, nos podemos reunir, nos podemos nosotros estar siempre atentos a lo que el Señor nos llama a vivir, lo que el Señor nos llama a descubrir. Bueno, estamos reflexionando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y ayer casi terminamos el capítulo 15. Iniciamos esta parte final del capítulo 15 con el segundo viaje misionero de Pablo. Y hoy vamos a reflexionar. Ya me estoy adelantando, me falta todavía, ¿verdad?
Padre, ¿cómo si apenas vamos a iniciar el capítulo 15? Miren, hasta le puse mi señalador a mi Sagrada Escritura y ya los quiero llevar a otra lección, la lección de mañana. No. Acuérdense, les dije hoy en la mañana a quienes me hacen favor de recibir mi oración y la meditación del Evangelio, ¿sí? de una palabra muy significativa, desde ayer se las mencionaba, el primer sínodo de la iglesia, ¿sí? Y yo les ponía hoy la clave en la oración. ¿Alguien se acuerda cuando rezó la oración que les dije? ¿Sí? Que teníamos que caminar juntos. Y eso es un sínodo, caminar juntos. Y hoy vemos cómo los apóstoles y los presbíteros se enseñan, aprenden a caminar juntos. Aprenden que deben de estar siempre en las manos de Dios, auxiliados por la inspiración del Espíritu Santo. Bueno, inicia el capítulo 15, versículo 1 de la siguiente manera. Por aquel tiempo, algunos que habían ido a Judea de Antioquía comenzaron a enseñar a los hermanos que no podían salvarse si no se sometían al rito de la circuncisión, conforme a la práctica establecida por Moisés. Pablo y Bernabé tuvieron una fuerte discusión con ellos y por fin Pablo, Bernabé y algunos otros fueron nombrados para ir a Jerusalén a tratar este asunto con los apóstoles y ancianos de la iglesia de aquella ciudad. Vean, Pablo y Bernabé son apóstoles, son enviados. Y en Jerusalén, ¿sí? ¿Quién se encuentra? Están los apóstoles y la cabeza de esos apóstoles. ¿Quién es esa cabeza de los apóstoles? Pedro y los demás ancianos, los presbíteros. Entonces ellos acuden a la iglesia primera, a la iglesia madre, a donde se cimentó este llamado de la iglesia. Por eso van ellos a consultar, diría el padre Pedrito Tapia, que le mando un saludo, él está allá en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Ellos no actúan por propis pistolis, así nos gritaron. ¿Qué quiere decir eso, padre? Que nadie actúa por sus propias pistolas. La iglesia es jerárquica, hay una jerarquía. Nosotros los ancianos, los presbíteros, no nos movemos o no hacemos las cosas por nosotros mismos. Sí, tenemos iniciativa, pero esa iniciativa está respaldada por nuestros obispos. Y la cabeza de esta nuestra iglesia particular es el arzobispo, el cardenal Carlos Aguiar Retes. Entonces, a él escuchamos, porque es nuestro pastor. Por eso yo les recomiendo todos los domingos estar en sintonía con él y todos nosotros para celebrar la Santa Misa que él preside en la Basílica de Guadalupe, a los pies de la Dulce Madre, que aquí está junto al cirio. Y junto al cirio y la Dulce Madre están las reliquias de Josecito, José Sánchez del Río, que siempre nos acompaña. Y siempre están todos están en la presencia del Señor y en la intercesión de la Dulce Madre y de los santos y santas de Dios. Bueno, Padre, todo esto para decirnos que los apóstoles se fueron a Jerusalén. Bueno, es una explicación amplia, para que no tengamos dudas, ¿sí? Es como en una comunidad parroquial, cuando se dan los ministerios o se le encarga a los ministros, a las ministras, a los encargados de grupo, alguna encomienda, alguna función, alguna misión. Pero cuando hay dudas, cuando las cosas pues ya no son, se pasan de los límites,
deben de acudir al párroco, al sacerdote. El sacerdote es el que acompaña, el que anima, el que va adelante guiando, el que va en medio llenándose de ese olor de las ovejas, acompañándolas, y el que también va al final empujando a algunos, animándolos, ayudándolos para que caminen, para que caminemos juntos. Entonces, el sínodo es caminar juntos de la mano del Señor y de las autoridades que Él ha puesto. Acordémonos lo que nos dice, lo que le dijo el Señor a Pedro. Pedro, tú eres esta roca, esta piedra, y sobre ti construyo esta iglesia, construyo esta familia, estos hijos de Dios e hijas bautizados. Bueno, si ustedes gustan, voy a tomar un poquito de jugo de toronja. Dicen que es muy bueno el jugo de toronja. Para refrescar, sí. Bueno, entonces, dice el versículo 3, enviados pues por los de la iglesia de Antioquía, al pasar por las regiones de Fenicia y Samaria, contaron cómo los no judíos habían dejado sus antiguas creencias para seguir a Dios. Y todos los hermanos se alegraron mucho con estas noticias. Sí, ellos discutían o querían tomar una decisión sobre la circuncisión, porque para el pueblo judío la circuncisión era el pacto, la alianza, la pertenencia de Dios con los hombres y los hombres con Dios. Entonces, a todo primogénito varón se le circuncidaba para hacer este signo de pertenencia, este signo de alianza, este signo que hacía que los judíos reconocieran a Dios como su Padre. Entonces, ellos, al irse convirtiendo a la iglesia de los apóstoles, a la iglesia de Jesús, que formamos todos, entraban en duda si seguir con sus antiguas tradiciones o no seguir, o qué pasaba. Bueno, cuando Pablo y Bernabé llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y ancianos, y contaron todo lo que Dios había hecho con ellos. Acuérdense que iglesia, el término eclesía, es sinónimo de comunidad, sinónimo de la familia de los hijos de Dios. Entonces la iglesia no nos referimos a las paredes del templo, porque a veces decimos, Padre, vamos a la iglesia de la San Juanita, a la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, a la iglesia de la Asunción de María, a la iglesia de la Purísima Concepción Tlacopaca. Pero es el templo, la iglesia somos todos nosotros. Entonces por eso reciben a Pablo y Bernabé, ¿sí?, por la iglesia, es decir, por los apóstoles, los sacerdotes, que son los ancianos, y todos los conversos, todos los bautizados. Pero algunos fariseos que habían creído se levantaron y dijeron, es necesario circuncidar a los creyentes que no son judíos y mandarles que cumplan la ley de Moisés. Entonces, ante esa demanda, ante esa necesidad, ante esta decisión, pues se reunieron los apóstoles y los ancianos, dice el versículo 6. Primero, ¿para qué se reunieron? Para estudiar este asunto. Después de mucho discutir, ¿sí?, entiéndase la discusión, el ponerse de acuerdo, no el simple y sencillamente que prevalezca el criterio de uno solo. Por eso es caminar juntos. Por eso el primer paso de un sínodo es escuchar. Cuando el Papa Francisco decide hacer un sínodo,
o como el sínodo que hicimos en la Arquidiócesis de México hace ya más de 20 años, primero se consulta al pueblo de Dios, ¿sí? Y las prioridades de nuestro sínodo arquidiocesano aún son vigentes. La familia, los jóvenes, los pobres y los alejados. Eso fue lo que arrojó hace más de 20 años nuestro sínodo arquidiocesano. Y es vigente porque hay que atender a las familias, porque hay que atender a los jóvenes, ¿verdad? Porque hay que atender a los alejados y a los pobres. Esas son las directrices que la Iglesia de la Arquidiócesis ha caminado desde el cardenal Ernesto Corripio Ahumada, de feliz memoria, del cardenal Norberto Rivera Carrera, cardenal emérito, y ahora con nuestro cardenal Carlos Aguiar Retes, que estamos diseñando pues este plan arquidiocesano donde atendamos de manera más eficaz las necesidades de todo el pueblo de Dios. Por eso, pues, él junto con nuestros obispos auxiliares y un servidor, bueno, los vicarios episcopales, íbamos a iniciar a finales de abril la visita, ¿sí? La visita a las parroquias. Pero se atravesó esta pandemia, esta emergencia, y ahora se está atendiendo esto. Bueno, Padre, dirían los buenos taurinos, al toro, Padre, al toro. Después seguimos el texto sagrado. Se reunieron los apóstoles, los ancianos, para estudiar este asunto. Después de mucho discutir, Pedro se levantó y dijo: ¿por qué Pedro? Porque es la cabeza, porque él es quien anima, quien ayuda, quien es el instrumento de Dios y quien es la cabeza de los apóstoles. Hermanos, ustedes saben que hace tiempo Dios me escogió de entre ustedes para anunciar la buena noticia a los no judíos, para que ellos crean. Y Dios, que conoce los corazones, mostró que los aceptaba, pues les dio el Espíritu Santo a ellos, lo mismo que a nosotros. Fíjense las palabras de Pedro, que hoy nos deben de animar, conociendo nuestros corazones. Dios nos conoce, conoce lo que en este momento te acontece, en este momento te preocupa, en este momento te inquieta, conoce tu corazón. Pero también Pedro nos recuerda que se nos ha dado al Espíritu Santo, para que este Espíritu Santo nos llene de fortaleza, de paz, nos inunde de alegría, nos inunde con sus dones, nos levante el ánimo. A estas familias que sufren, que lloran, que están tristes, a estas familias que están preocupados por un ser querido que está en el hospital, por estas familias que quizás papá, mamá o alguno de los hijos han perdido su trabajo. Todo esto es prioridad para Dios y tiene que ser prioridad también para todos y cada uno de nosotros, porque pasados los días, Dios nuestro Señor nos da ocasión de ser más cercanos, de ser más hermanos, de ser prójimos, decimos coloquialmente, de ser solidarios. Pero aquí hay algo más que ser solidarios. Lo reflexionábamos en días anteriores. Ser misericordiosos, decía el Papa, sí, San Juan Pablo II, ¿se acuerdan? El día que lo celebramos el lunes, que hablaba el Papa Francisco de 3 características que tenía el Papa Juan Pablo II. Y una de ellas era la justicia misericordiosa.
ser misericordiosos, miserere, traducido, ponerse en los zapatos del otro. No vamos a poder experimentar, sentir, vivir lo que el otro necesita si no nos ponemos en sus zapatos. Por eso Pedro se dirige con estos términos. Dios, que conoce los corazones, mostró que los aceptaba, que nos acepta, pues nos dio el Espíritu Santo. A ellos lo mismo que a nosotros. No ha hecho distinción, nuestro Padre no hace distinción. Dios no ha hecho ninguna diferencia entre ellos y nosotros, pues también ha purificado sus corazones por medio de la fe. ¿Cómo se purifican los corazones? Por medio de la fe. Es el servidor. La fe es el camino. Es una virtud teologal que se nos ha dado a través de nuestros padres en el bautismo como una semilla. Pero esa semilla tiene que germinar, la tenemos que regar, tiene que crecer. Si no es así, entonces esa semilla se seca, esa semilla no produce fruto, o va creciendo ahí un clenque, ¿verdad? Toda chirga. ¿Sí saben lo que es chirgo? Un clenque, todo seco, ¿verdad? Todo feo, no como este jardín, estas bellas flores que son el regalo que Dios nos da de la creación y que hemos querido ponerlas aquí en nuestra meditación para alegrar la vida. Yo les he dicho que las flores que ponemos en el templo, ¿sí?, que cuando celebramos la misa los domingos, cada una representa a cada uno de ustedes, su alegría, su belleza, su corazón, el amor que Dios le tenemos y la ofrenda que le estamos nosotros dedicando a Él. Sigue más adelante. Ahora pues, porque desafían ustedes a Dios imponiendo sobre estos creyentes una carga, porque finalmente era una carga, que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido llevar. Aquí hay algo que hay que reflexionar. Nosotros tenemos que dar testimonio de cumplir los mandamientos de Dios. Tenemos que obedecer. No le podemos decir al hijo, no digas groserías, y nosotros dice groserías. No le podemos decir al hijo, a la hija, no fumes, y nosotros parecemos chacuacos, ¿verdad? Tose y tose, fume y fume. Déjenme darle un sorbo. No podemos decirle a los hijos, al hijo, no tomes, ¿verdad? Y le decimos, hijito, vete por una caguama, ¿verdad? Y va a decir, ay pa, pues hay ley seca, no debemos de salir, tenemos que quedarnos en casa todos, tenemos que cuidarnos. Entonces hay que predicar con el ejemplo. Por eso les habla Pedro de esta manera. ¿Sí? Dice, ahora pues, ¿cómo desafían ustedes a Dios imponiendo sobre estos creyentes una carga que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido llevar? Al contrario, nosotros creemos que somos salvados gratuitamente por la bondad del Señor Jesús, lo mismo que ellos. Con estas palabras, que son frases lapidarias, diría don Alfonso Castro Pallares, gloria a Dios y usted, frases lapidarias, ¿verdad? Con esa fuerza que aplasta. ¿Qué creen? Todos se callaron y escucharon mientras a Bernabé y a Pablo. Yo creo que Pablo y Bernabé entraron al quite, ¿verdad? Como diciéndoles, a ver chiquitos, ¿ya oyeron la autoridad? ¿Ya oyeron a Pedro? ¿Ya les cayó el 20? ¿Ya les subió el agua a los tinacos? ¿O se van a poner en su plan? Bueno, entonces Bernabé y Pablo hablaban de las señales y milagros
que Dios había hecho por medio de ellos, entre los no judíos. Cuando terminaron de hablar, Santiago dijo, otro de los apóstoles, sí, Santiago, el hermano de Juan: hermanos, oigan, Pedro nos ha contado cómo Dios favoreció por primera vez a los no judíos, escogiendo también de entre ellos un pueblo para sí mismo. Esto está de acuerdo con lo que escribieron los profetas, como dice la Escritura. Está tomada de Amós, capítulo 9, versículo 11 y 12. Dice: después de esto volveré y reconstruiré la caída choza de David, para que los demás busquen al Señor, junto con todas las naciones que han sido consagradas a mi nombre. El Señor que dio a conocer estas cosas desde tiempos antiguos ha dado su palabra. ¿Cómo vamos? ¿Sí estamos escuchando bien? Sí, qué bueno. Continuamos en el versículo 19. A ver, voy a volver a leer esta cita porque ni yo mismo la entendí bien. Dice: después de esto volveré y reconstruiré la caída choza de David. Reconstruiré sus ruinas y la volveré a levantar, para que los demás busquen al Señor, junto con todas las naciones que han sido consagradas a mi nombre. El Señor que dio a conocer estas cosas desde tiempos antiguos ha dado su palabra. Hay que reconstruir la choza de David. Jesucristo viene de la familia de David, por eso Él es el reconstructor. Él es el que volverá a levantar. Él es el que ha constituido a las naciones y las ha consagrado a su nombre. Continúa diciendo Santiago: considero por lo tanto que no se les debe imponer cargas innecesarias a aquellos que, no siendo judíos, dejan sus antiguas creencias para seguir a Dios. Basta con escribirles que se aparten de todo lo que haya sido contaminado por los ídolos, que eviten los matrimonios prohibidos y que no coman carne de animales estrangulados o ahogados, ni tampoco sangre. Continúa diciendo que desde los tiempos antiguos hay en cada pueblo quienes predican la ley de Moisés, la cual se lee en las sinagogas cada sábado. Entonces, ellos toman su decisión. Es el primer sínodo. Y ellos escriben una carta. Este género epistolar, pues San Pablo lo desarrolla abundantemente, porque era la manera como se comunicaba con las iglesias que se iban fundando. Era una manera, pues, no solo cercana, no solo eficaz, sino también ayudaba como un medio de comunicación eficaz. Entonces escriben la carta a los no judíos, ¿sí? Indicándoles, dándoles a conocer cuál ha sido, pues, el resultado de este diálogo, de esta discusión, de esto que ellos han podido realizar. Y lo que han podido realizar es ponerse de acuerdo, caminar juntos, ponerse de acuerdo, caminar juntos. Esto para la iglesia es una gran enseñanza. Cuando hay problemas en una familia, ¿qué hay que hacer? Platicar, caminar juntos, que cada uno exponga su punto de vista.
pero que respetemos la autoridad, que seamos escuchados y que al tomar una decisión entre papá, mamá y los hijos, este acuerdo, esta decisión se lleve a cabo, porque si no, pues entonces no respetamos la decisión de todos, no respetamos lo que el Espíritu Santo ha realizado y ha obrado entre todos. Sigue el texto, estamos en el capítulo 15, versículo 22. Los apóstoles y los ancianos, los presbíteros, con toda la iglesia decidieron escoger algunos de entre ellos y enviarlos a Antioquía, junto con Pablo y Bernabé. Nombraron a Judas, que también se llamaba Barsabás, y a Silas, hombres de importancia entre los hermanos. Con ellos mandaron la siguiente carta, y les leo textualmente la carta. Fíjense, nosotros, los apóstoles y los ancianos, hermanos de ustedes, en primer lugar, dicen, saludamos a nuestros hermanos que no son judíos y que viven en Antioquía, Siria y Cilicia. Ya había iglesias ahí fundadas, estas tres. Hemos sabido que algunas personas han ido de aquí sin nuestra autorización. Bueno, ¿cómo hay gente, verdad, que les encanta actuar por propias pistolas sin autorización? No falta en alguna comunidad alguna señora de buena voluntad, algún señor de buena voluntad, que dicen, en nombre del Padre Jesús, pues queremos hacer esto. Y decimos, ¿eso dijo el Padre? Hay que dudar, hay que preguntar. Por eso ellos subrayan, ¿verdad? Hemos sabido que algunas personas han ido de aquí sin nuestra autorización. Hay mucha gente con iniciativa en las comunidades. Pero esas iniciativas hay que cuidarlas y purificarlas. Esas iniciativas las tenemos que ir poco a poco llenando de los criterios de Dios y de los criterios de la autoridad. La autoridad que no es simple y sencillamente que yo sea más que tú. No, la autoridad es un servicio. En la iglesia la autoridad es un servicio. Y ese servicio es lavarle los pies a nuestros hermanos. Bueno, y los que han molestado a ustedes con sus palabras y ciertamente los han confundido. Por eso, de común acuerdo, nos ha parecido bien nombrar a algunos de entre nosotros para que vayan a verlos a ustedes, junto con nuestros muy queridos hermanos Bernabé y Pablo, quienes han puesto sus vidas en peligro por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Así que les enviamos a Judas y a Silas. Ellos hablarán personalmente con ustedes para explicarles todo esto. Bueno, ya hay enviados autorizados, enviados con una carta. ¿Sí? Por ejemplo, en la Arquidiócesis de México, cada sacerdote tenemos una credencial. No se las enseño porque la dejé en mi cartera, pero una credencial donde dice sacerdote católico, mi nombre, mi ocupación o mi cargo y la dirección de mi casa parroquial y del templo o la parroquia que atiendo. Y esa credencial, todos los sacerdotes de la Arquidiócesis de México y de todas las diócesis, todos tienen su credencial que los identifica. Por eso cuando de repente a las comunidades llega alguien y que dicen, ¡ay! Llegó un padrecito de Polonia. ¡Ay! Llegó un padrecito de Estados Unidos. ¡Ay! Bueno, saludo al padre Alonso, que él me enseñó sus credenciales y hicimos su cargo. Pero, ¡ay! Llegó un padrecito de Campeche. ¡Ay! Saludamos al padre Chico. Todos traen su credencial, todos. Por eso cuando ustedes, ¿verdad?, que les presenten a un padre,
y les pregunten, por muy alzacuello que traiga, ¿verdad? Con su camisa negra o blanca, con su turilla, ustedes deben de preguntar, ¿de dónde es usted, padre? No, pues de tal lugar. ¿Y trae su credencial? ¿Trae sus licencias eclesiales? Ay, padre, ¿no será una ofensa? Pues, caras vemos, corazones no sabemos. Si alguien nos llega a pedir dinero a nuestra casa, ténganlo por seguro que no es un hombre de Dios. No es un hombre de Dios. Los hombres y mujeres de Dios no van casa en casa a pedir dinero, ¿verdad? No. Eso no se hace. Bueno, dije que les iba a leer la carta textual, ¿verdad? Bueno, así que les enviamos a Judas y a Silas. Judas Barsabás no aparece fuera de este relato, y Silas, compañero de Pablo en su segundo viaje misionero, es probablemente Silvano. ¿Sí? Son nombres griegos y latinos, pero son los mismos. Acuérdense que las traducciones a veces nos confunden, pero por eso hacemos estas aclaraciones. Ellos hablarán personalmente con ustedes para explicarles todo eso, todo lo que ellos, ¿verdad?, recibieron. Son misioneros, son hombres que llevan la palabra de Dios y se ciñen textualmente a lo que los apóstoles decidieron. Y al final dice, pues ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer sobre ustedes ninguna carga, aparte de estas cosas necesarias. Fíjense de qué manera tan hermosa terminan la carta. Nos ha parecido bien. Le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer sobre ustedes ninguna carga, aparte de estas cosas necesarias. Que coman carne de animales ofrecidas en sacrificio a los ídolos. Perdón, que no coman sangre ni carne de animales estrangulados, y que eviten los matrimonios prohibidos, y se guardan de estas cosas. Si guardan de estas cosas, actuarán correctamente. Y al final, saludos. Esta es la carta modelo que la iglesia desde los primeros años, estamos hablando del año 40, 45 después de Cristo, ¿sí? Entonces era reciente lo de la crucifixión del Señor. Si el Señor vivió en el año 33 y este texto es del año 40, no habían pasado muchos años. Y desde ahí la iglesia utiliza desde ese momento estas maneras, estas formas para comunicarse, para hablar, para decir lo que necesita. Bueno, dice al final, así que ellos, después de despedirse, se dirigieron a Antioquía y, reuniendo a la congregación, le entregaron la carta. Cuando los hermanos la leyeron, se alegraron mucho por el consuelo que les daba. Y como Judas y Silas también eran profetas, consolaron y animaron mucho con sus palabras a los hermanos. Al cabo de algún tiempo, los hermanos los despidieron con saludos de paz para regresar a quienes los habían enviado. Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía y junto con otros muchos siguieron enseñando y anunciando el mensaje de la buena noticia del Señor. Pues esto es un sínodo, y para nosotros esto es algo muy importante que yo he querido resaltar para que nos demos cuenta cómo y de qué manera se arreglan las dificultades, los problemas
los desacuerdos en la iglesia. Hay que actuar siempre con prudencia. Y actuando con prudencia, nosotros nos damos cuenta que el Espíritu Santo se hace presente. Cuando de manera precipitada, cuando de manera abrupta tomamos decisiones, normalmente esas decisiones no proporcionan el bien de nuestros hermanos y de nuestras hermanas. Tenemos nosotros que darnos cuenta de esto. Tenemos nosotros que darnos cuenta de lo que se necesita, lo que necesitamos y lo que también debemos nosotros de procurar entre nosotros. Bueno, pues vamos a darle gracias a Dios por nuestra meditación. Vamos a leer el texto del Salmo de este día. Por cierto, hoy es día de San Bernardino de Siena. ¿Sí? Entonces saludamos a la comunidad de Xochimilco, porque su catedral está dedicada a San Bernardino de Siena. Entonces, con mucho cariño, ¿sí?, saludamos a la diócesis de Xochimilco, a todos nuestros queridos hermanos, que todos nos formamos juntos, y que les enviamos un abrazo especialmente a nuestro señor obispo don Andrés Vargas, para que su Santa Misa interceda por todos nosotros. Pues vamos a dar gracias al Señor con el Salmo 148. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Alaben al Señor en las alturas, alábenlo en los cielos. Que alaben al Señor todos sus ángeles celestiales ejércitos. Que la gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya. Reyes y pueblos todos de la tierra, gobernantes y jueces de este mundo, hombres, mujeres y jóvenes y ancianos, alaben al Señor y denle culto. Que la gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya. El nombre del Señor, alábenlo todos, pues su nombre es excelso, su gloria sobrepasa cielo y tierra, y ha hecho fuerte a su pueblo. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya. Que alaben al Señor todos sus fieles, los hijos de Israel, al pueblo que ha gozado siempre de familiaridad con él. Que la gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya. Pues le damos gracias al Señor por todos los dones recibidos. Ya ni sé a qué hora son, ¿verdad? Pero el tiempo es una medida arbitraria que el hombre pone, y queremos darle gracias a Dios con esta oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor, muéstrate benigno con nuestra familia, ya que te dignas alimentarnos con tu palabra, con nuestra oración, con nuestras peticiones. Haznos pasar de la antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
desciendan sobre ustedes, que son nuestra familia, nuestros amigos, nuestros psicólogos, nuestros doctores y enfermeras, y todas las personas de buena voluntad, especialmente nuestros bienhechores, y permanezca para siempre. Pues que pasen una hermosa tarde, que Dios los bendiga.